Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas aquí a Cuéntame Más, este programa quincenal de Libreta Negra MX, en el cual charlamos con invitados e invitadas, especialistas en patrimonio, en historia, en arqueología y demás temas afines. Les habla su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba. Es un gusto que nos escuchen el día de hoy. Si aún no lo hacen, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de nuestros estrenos, comunicarse con nosotros, etcétera. Y les agradecemos infinitamente por sus donaciones a través de Patreon, Ko-fi y PayPal, que son los que hacen posible que sigamos produciendo estos contenidos para ustedes. El episodio de hoy es especial y un poco diferente al formato que normalmente seguimos aquí en Cuéntame Más, pues tendremos 3 invitados en total, pero el episodio lo vamos a dividir en 2 partes. En esta primera parte que están escuchando ahorita voy a estar platicando con la antropóloga Hilary Morgan Leatham, actualmente asociada a la Universidad de Exeter, quien nos va a estar comentando sobre su investigación de doctorado que hizo en torno a las relaciones sociales y emocionales de las comunidades zapotecas y mixtecas en el sitio patrimonial de Mitla, en Oaxaca, ¿no? Y un poco de las historias de robo, de despojo asociadas a Mitla. Esa es en esta primera parte. En la segunda parte, siguiendo más o menos con estos temas de Mitla, nos van a acompañar el arqueólogo Guillermo Ramón Celis y el gestor cultural Marco Méndez Juárez. Entonces ya entre los 3, ellos 2, junto con Hilary, nos van a estar platicando sobre un proyecto que están corriendo actualmente de arte e historia pública y restitución, que se llama Este lugar tiene muchas historias, justo en Mitla. Entonces, eso es como va a funcionar el programa de hoy. Espero lo disfruten mucho. Entonces, pues sin más, comenzamos la primera parte con Hilary Morgan Leatham. Bienvenida, Hilary. Un gusto que estés aquí en Cuéntame Más y que nos acompañes. Gracias por invitarme y por la oportunidad, Daniel. No, pues es realmente un gusto. Desde hace ya varios meses habíamos comentado de que estaría muy bien que te dieras una vuelta por acá, Sí. por el podcast. Qué bueno que finalmente ya se pudo. Entonces, empecemos un poco con Mitla. ¿Por qué Mitla? ¿Y cómo es que tú te relacionaste con Mitla? ¿Cómo terminaste investigando el sitio arqueológico y la comunidad de Mitla? Sí, gracias. Pues evidentemente soy extranjera, sí, invitada. Soy una estadounidense blanca de working class, like clase trabajadora. Ujú, ujú. Mis padres son de Chicago y Wisconsin, mientras que sus abuelos son todos inmigrantes desde Sicilia, Croacia e Irlanda. Y Ujú. yo quería hacer un prefacio de mi respuesta a su pregunta sobre las relaciones con Mitla, porque yo creo que revelar mi posición es Ujú. importante Ujú. éticamente como antropóloga, ¿sí? Y además, ofrecer esta información sobre mis antecedentes podría ayudar a las personas a comprender de alguna manera cómo me interesé en algunos de los temas de mi investigación. Ujú. Por ejemplo, porque me interesé mucho en los temas del patrimonio, la herencia, el despojo, claro, Ujú. o el alejamiento. Ujú. Y también porque yo creo firmemente en los proyectos que buscan para devolver lo perdido. Sí. Eh, Entonces, mi relación con Mitla solo existe porque la gente de la comunidad ha permitido y acogido mi relación. Ok. Creo que lo que quiero decir es que es un privilegio tener una relación con Mitla y yo reconozco que fue y sigue siendo la premisa de la invitación. Yo vine por primera vez a Mitla en 2008, es Ujú. casi 15 años, mientras estudiaba para obtener mi licenciatura en Historia y Ujú. Arqueología en la Universidad de Illinois en Chicago. Um, Estaba trabajando con el arqueólogo Dr. Gary Feynman y su equipo del Museo Field en Chicago. Ujú. I think estaba trabajando en El Palmio. Es un sitio de fortaleza en Santiago Matatlan, en Oaxaca.
nunca había ido a México y mucho menos viajado fuera de los Estados Unidos. Mi familia nunca tuvo suficiente dinero, así que cuando Dr. Feynman me invitó como pasante en su excavación, yo acepté. Y estaba interesada en aprender sobre Oaxaca después de hacer una internship, pasantía. Una pasantía, sí. Exacto, sí, para él en 2007, cuando yo leí por primera vez sobre Oaxaca y su rica historia cultural, pues mi primera vez en Mitla fue viviendo allí y trabajando con un equipo de mitleños y gente de Matatlán. Sí. Cuando no estaba trabajando, yo comencé a hablar con la gente de Mitla sobre el sitio arqueológico, ¿sí? En la zona. Las ruinas, así como el palacio y el arroyo grupo. Ellos compartieron conmigo historias orales y lo que cuando era adolescente, porque yo tenía 18, 19 años, yo pensé que podría llamarse leyendas o folklore en inglés, pero que son, de hecho, formas alternativas, ¿sí? De conocer, creer y percibir nuestro mundo. En otras palabras, ya estaba aprendiendo sobre el papel de la cosmología, la ontología y la epistemología indígenas locales, al enmarcar cómo las personas se orientan hacia los sitios patrimoniales. Y yo regresé a Mitla por segunda vez en 2010 para trabajar en un sitio que se llama La Fortaleza. No fue una buena experiencia y cambió mi vida. Yo vi a un hombre de Mitla, cuyo nombre no diré, descubrir un esqueleto y caer de rodillas a llorar. Yo creo que esto podría deber ser a que cada vez que excavamos surgieron más esqueletos y hay una forma en que eso puede ser angustioso on a kind of emotional level, a nivel emocional, al tiempo que plantea la pregunta de quién realmente tiene el derecho a excavar o desenterrar a los muertos de Mitla. Sí. Y eso me molesta mucho, sí. Y él empezó a importunar a los dioses o a los guardianes. Y yo recuerdo las reacciones del director y los miembros del equipo. Yo recuerdo ir a casa esa tarde y decirme a mí mismo, like to myself, no puedo hacer esto, no puedo ser arqueóloga extranjera en este lugar. Esto no quiere decir que esté en contra de la arqueología, like I'm not against archaeology, sino que estoy en contra de la arqueología que no se basa en el respeto. El trabajo de arqueología y patrimonio debe centrarse en el permiso, en el corazón y la obligación mutual. Debe preguntarse qué es una relación adecuada, no solo con el pasado, con la historia, sino también con y entre los humanos. Y eso es no como se dice en español, pero más que humanos, sí, more than humans o entidades. Sí. ¿Cómo se dice? Sí, como otro tipo de entidades, pues sí, extrahumano, no sé cómo sería la forma, pero sí, más allá de los humanos vivos, hoy en día hay otros tipos de seres que habitan, ¿no? Y que confluyen. Sí, exacto. Sí, a veces,
¿cómo se dice en inglés? Es como, es un pensamiento posthumanismo, sí, es una posthumanismo, pero Sí. sí. Pero en el norte global o occidente somos descartar como folclore, sí, es como ficción. Um, Sí, como que no se le da tanta importancia a estas otras formas de ver y entender el mundo, ¿no? sí, sí, exacto. Entonces, al día siguiente de un ingreso en la fortaleza, y le pregunté a algunas personas de Mitla qué debía hacer. Si no me gusta lo que está pasando con la arqueología en este momento, ¿qué les gustaría que hacer? Tenía 20 años y sentía que la comunidad de Mitla debería determinar mi objeto de investigación, my object. ¿Qué es importante para ellos? En diferentes configuraciones, 4 o 5 personas me dijeron, sí, Hilary, cuando regreses, podrías preguntarnos cómo nos sentimos sobre el patrimonio. Y eso fue lo que hice. En el mismo tiempo, yo pienso, yo comencé a enterarme del supuesto robo de la colección del Museo Oficial, sí, del Irving Frisell. Yo digo pretendido porque el saqueo se considera un rumor o un cuento. Legalmente, el patrimonio es propiedad inalienable del Estado mexicano o del INAH. Por lo que tomar posesión de la colección oficial no puede considerarse un saqueo. Sin embargo, por supuesto, en antropología, como tú lo sabes, si la gente cree que lo que sucedió fue un saqueo por parte del INAH, entonces esto sí es un caso de saqueo, porque es un social fact, hecho social. Un hecho social, sí. Exacto, que produce ramificaciones emocionales muy reales y moldea la forma en que los bitleños imaginan el patrimonio. Sí. Elwin me dijo que nunca resolvería el misterio del Museo Oficial. Y yo creo que este desánimo directo, de hecho, me animo a seguirlo. Sí, a rastrear. Como un reto, ¿no? Sí, exactamente. A rastrear cómo se desarrolló todo el evento. It became a part of my dissertation. Sí, o sea, se volvió parte de tu investigación. Y justo, o sea, hablando de esta, entonces, de esta investigación, o bueno, no sé, sobre esto de la relación con Mitla y pues la ética de investigación que nos comentas, que es muy importante. No sé, ¿tienes algo más que agregar? Sí, claro, porque sí, fue cuando me di cuenta de que existía una fuerte relación, sí, entre la posesión y el despojo, junto con estos sentimientos extraordinarios. Porque cuando más tarde también presencié un hecho extraño con respecto a la monografía de la antropóloga Elsie Cruz Parsons. Se llama Mitla Town of Souls o Mitla Pueblo de las Almas, donde un creador encerró el libro para que la comunidad no pudiera acceder. Me di cuenta de que había una profunda ansiedad por la pérdida histórica y cultural en un nivel afectivo, affective level. El patrimonio se trataba de orgullo, pero también de dolor. Después de décadas e incluso siglos de extracción, las comunidades luchaban por obtener el control y el acceso a su propio patrimonio. Y per your question,
yo creo que también empatizo porque la desconexión es algo que sentí de niña. Fui desposeído, no, ¿cómo se dice? Desposeída Sí, o despojada inclusive. Sí, fui desposeído o desposeída de mi padre y su familia a través de un terrible divorcio y una larga batalla por la custodia en la que mi madre cortó la relación al ir a la corte sin advertir a mi padre y exigió que la corte cambiara nuestro apellido y lo quitara legalmente como nuestro padre. Removed. Y mi padre no había hecho nada malo, pero un día de repente yo desperté y mi madre me dijo que Letham ya no era mi apellido, pues me robaron mi herencia por medios legales y pasé muchos años de duelo. Yo quería recuperar mi apellido y mi herencia y quería saber de dónde es Letham. Es de Irlanda del Norte, donde vivo actualmente, pero yo quiero decir que cuando cumplí 17 años, yo pagué a un juzgado para que me devolviera lo robado. Pues yo pienso que es una parte de mi biografía, sí, que informe los temas de investigación that I care about. Sí, de los que te importan, los que has seguido. Hay una relación personal, una empatía de poder entender esta pérdida que mencionas, que identificaste en Mitla también, ¿no? Sí, más o menos, exacto. Sí. Y pues yo quiero cerrar esta pregunta y agregando que la industria del patrimonio, sí, está muy, yo pienso que sí, está muy preocupada por las dimensiones socioeconómicas, sí, del patrimonio o los sitios arqueológicos. La mayoría de las cosas están orientadas hacia el turismo y el desarrollo sostenible. Y esto está bien, pero me di cuenta cuando comencé mi doctorado en antropología en la Universidad de Chicago en 2013, lo que los antropólogos y arqueólogos parecían olvidar son las partes emocionales o afectivas del patrimonio, así que exactamente lo que la gente me pidió. Claro. Junto a las dimensiones emocionales, también pensé que debemos prestar atención a la moral y lo simbólico o espiritual, solo cuando se lo toma junto con lo socioeconómico y lo político, podemos comenzar a comprender los huesos del patrimonio. Sí, no, esa es una súper buena reflexión que efectivamente muchas veces se olvida mucho ese aspecto del patrimonio, se le ve así como un recurso, como algo de lo cual sí estar orgulloso y que nos une como comunidad, ¿no? Particularmente en México, este aspecto súper nacionalista, centralista, pero estas relaciones sociales, emocionales más directas, personales de un grupo de personas, una familia, una comunidad, emocionalmente con, no sé, vestigios o con las herencias, todo esto que es el patrimonio, ¿no? Que es muy importante. Entonces, no sé si nos pudieras, justo ya planteaste un poco esto, lo que estuviste haciendo en tu investigación de doctorado. No sé si nos puedes contar un poco justo sobre esta investigación, o sea, ¿qué encontraste respecto a esta creación emotiva del patrimonio monumental en Mitla, en Oaxaca, el robo, el despojo, ¿no? ¿Cómo estuvo esa investigación? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, sí. Oh, gracias, estoy feliz de hablar de eso. Llegué
a los estudios del patrimonio como primero una ex arqueóloga, una historiadora de la arqueología y luego una antropóloga social enfocada en el patrimonio. Y antes de hablar sobre los detalles de mi investigación, yo quiero decir que siento que el papel del antropólogo del siglo XXI o también del arqueólogo es ser una especie de activista, más o menos, debido a que somos parte de un linaje complejo y a menudo violento, donde el conocimiento se ha extraído y utilizado, mobilized, para defender diversas ideologías o regímenes. Regímenes. Como nacionalismo, sí. Ahora tenemos la tarea o tal vez es el deber de pensar en las ramificaciones de nuestra investigación, cómo impacta a las personas y al mundo. Pues yo veo el papel del antropólogo como reparador, reparative. Sí, de reparar, ¿no? Justo estos daños del pasado. Sí, exacto. Sí, muy triste, pero sí. Por ejemplo, debemos tratar de hacer siempre el bien, como tú dices. Nadie está obligado a ayudarnos a lograr nuestros objetivos de investigación. Nadie está obligado a responder nuestras preguntas y nadie está obligado a darnos permiso. Cuando cualquiera de estas cosas se otorga o se logra, debemos darnos cuenta de que se trata de una relación de entrega de por vida, de obligación moral. Y la obligación moral es parte de la conclusión, sí, de mi investigación doctoral, de la que hablaré en un momento. Muy brevemente, las preguntas que primero guiaron, guided. Sí, que guiaron. Mi investigación querían explorar las dimensiones morales, simbólicas y emocionales de la creación del patrimonio monumental. Había estado pensando en el patrimonio como un acto de sacralization, como un ritual que separa las cosas, como en el sentido de Emil Durkheim, pero lo encontré insatisfactorio. Uno de mis asesores de doctorado, Shannon Doughty, ella sugirió el enfoque en la creación de patrimonio, mientras que mi otro asesor de doctorado, Stefan Palme, me alentó a prestar atención a las dimensiones emocionales, pero también a considerar, interrogar el concepto de patrimonio, kind of epistemic. Sí, desde un punto de vista epistemológico, ¿no? Sí, y es una línea muy importante, yo creo. Mi investigación doctoral comenzó con preguntas sobre cómo los oaxaqueños en la ciudad y los mignaños imaginaban que era el patrimonio, cómo definirlo, cómo funcionaba y qué debería hacer en el mundo. Pero luego les pregunté cómo los hacía sentir, cuáles son las emociones que el patrimonio invoca. También les pregunté si sentían que el patrimonio siempre debe ser preservado y qué sitios patrimoniales eran importantes o sagrados para ellos y por qué. También yo entrevisté a varios ex y actuales empleados del INAH cuando sentí que tenía un buen corpus de material, kind of archive. Sí. Me di cuenta de que en última instancia estaba persiguiendo los huesos de patrimonio, en otras palabras, la arquitectura conceptual.
Y lo que quiero decir es que estaba tratando de entender cómo se convirtió en una herramienta tan poderosa que era una bendición y una maldición, concepto o cosa en el mundo que preserva y destruye la industria del patrimonio o el complejo industrial del patrimonio, si puedo llamarlo así, está muy influenciado, ¿sí?, por la UNESCO y el ICOMOS, instituciones europeas o occidentales, ¿cómo se dice? Fundados después, Sí. founded after World War II. Fundadas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, después de la violencia, sí, del siglo XX, del XX siglo. Sin embargo, cuando las instituciones promulgan una agenda de preservación, las vidas y las relaciones humanas se dejan de lado. En cierto modo, las relaciones se erosionan, like they erode. Sí, se erosionan. En el mismo tiempo, me di cuenta de la frecuencia con la que aprecia el lenguaje de los fantasmas, las apariciones y los espíritus en los espacios patrimoniales, tanto literalmente en términos de seres distintos a los humanos como de metáforas. Entonces yo comencé a preguntarme si eso podría estar relacionado con lo que estaba pasando con esta erosión. Preguntándome si, en cierto sentido, el despojo real estaba conduciendo a diferentes tipos de posesión, en parte simbólica. Y en los términos más simples, cada vez que una institución patrimonial busca proteger y poseer el patrimonio para que sobreviva y sea disfrutado por todos, termina despojando a una comunidad. Pero todavía no entendía realmente por qué sucedía esto en estos proyectos patrimoniales, cómo pasó esto, por qué funciona así. Y pues sabía que si quería entender esto tendría que ir a la UNESCO. Así que lo hice. Yo gané una beca para la École de Altitude en Ciencias Sociales y HSS en París en 2019, que apoyó mi trabajo de archivo. Yo leí las carpetas de nominación, nomination packets del programa de Patrimonio Mundial de la UNESCO, las de Montalbán, las cuevas de Yagul y Mitla, e incluso Teotihuacán. Yo examiné el vocabulario desplegado al hablar sobre el patrimonio y por qué es importante. Luego yo leí las actas de la fundación, like the minutes, no sé cómo se dice. Sí, las minutas. Sí, las minutas. De las discusiones, ¿no? Exacto, de la fundación de la Convención del Patrimonio Mundial. Y yo profundicé, revisé los minutos de fundación de la UNESCO y yo busqué que México jugó un papel importante, sí, en la fundación de la UNESCO. Y yo noté frases interesantes que fueron diseñadas para justificar lógicas, preservationist logics, lógicas conservacionistas. Sí. Y el patrimonio, tal como lo imagina y conceptualiza la UNESCO, es un esfuerzo moral. A las personas que no son europeas, se les debe enseñar a cuidar su patrimonio. They have to teach you. Sí. También hay algo ligeramente religioso al respecto. No sé si tú lo sabes, pero el término original para enviar equipos, sí, a varios sitios patrimoniales en las 60s era technical missions. Misiones técnicas, sí. Sí. Súper religioso.
Sí. La religión del patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, exacto. Sí, es por eso yo pienso que el patrimonio es sí, parecido a una cosmología, ¿sí? Y así me fui de París con el entendimiento de que la formación del patrimonio era paradójica, paradoxical, y sobre la moral o la ética. Y también es un orden epistémico, un sistema de conocimiento que se impone a otros órdenes epistémicos. Y además, el patrimonio es ontología y cosmología, una forma de creer y de percibir. Pero, más que nada, el patrimonio tiene que ver con la relacionalidad, la relationality, y fue la unión de mi trabajo de archivo en la UNESCO y mi investigación etnográfica en Mitla y en Oaxaca, y en todo Oaxaca, lo que me enseñó esto. Entonces, en la tesis doctoral, que resultó de mi investigación, sí, yo tracé la fantasmalidad, más o menos, de esta categoría mundana o de otro mundo llamada patrimonio que los humanos han construido para sí mismos, para ourselves. Sostuve que la importancia del patrimonio radica en su capacidad para cultivar y dar forma a un conjunto de relaciones locales y globales entretejidas no solo con el pasado, sino también entre seres humanos y más que humanos, como tú dices. Estas relaciones no son simplemente económicas o sociopolíticas, sino emocionales, y en todo Oaxaca se rigen por un contrato espiritual y códigos éticos complejos. Cuando se entiende de esta manera lo que está en juego en la negociación, ¿cómo se dice? Negotiation. Sí, negociación. Sí, la negociación del patrimonio se vuelve mucho más claro para nosotros. El patrimonio se revela no solo como epistémico, sino también como una forma de creer. Pues, por lo tanto, yo argumenté que el patrimonio se compone de cosmologías en conflicto o formas de relacionarse y orientarse hacia nuestro mundo. Pues entonces en México, la cosmología patrimonial dominante del Estado, informado por organizaciones nacionales e internacionales, como la UNESCO, pero también el INA, entra en conflicto con los valores, los sistemas de conocimiento y los compromisos sociales de las comunidades indígenas zapotecas y mixtecas locales, que colocan el permiso y la obligación en el centro de cada transacción social. Lo que emerge en mi estudio es un retrato de una industria que en todos sus esfuerzos por preservar, desarrollar, I think that's develop. Desarrollar, sí. Sí, y generar capital, ha descuidado la parte más crítica del patrimonio, como hace sentir a las comunidades. Y los fantasmas del patrimonio aparecen cuando tendemos únicamente a lo económico o político y ignoramos el significado emocional y social del patrimonio como un sistema de relaciones entre diferentes tipos de seres, types of beings. En cambio, mi tesis afirma que el patrimonio es una formación paradójica que debe entenderse a través del prisma de la relacionalidad propia y impropia, poniendo en primer plano cuestiones de permiso y obligación moral, tanto entre humanos como con
más que humanos. Pues, más Bien. o menos. Sí, sí, no, pues es realmente fascinante, o sea, este estudio, tanto de ver si etnográficamente la relación justo entre las comunidades y sus patrimonios, y luego estudiar toda esta forma impuesta de cómo se concibe, cómo se usa, cómo se aprovecha el patrimonio más por parte de pues la UNESCO o el INAH, como mencionas, ¿no? Es y cómo conviven las dos, porque a final de cuentas no es que una o la otra sean únicas, ¿no? Sino que las dos están presentes y hay conflicto, como bien mencionas, y todos estos, pues sí, los fantasmas del patrimonio. Me gusta mucho ese concepto que usas. Perfecto, ¿no? Pues sí, es muy interesante. Estas cuestiones de preguntarse sobre pues sí, el origen del patrimonio, tratar de definir al patrimonio, que es una discusión pues eterna, ¿no? Pero son siempre muy ricas, muy, pues sí, ilustrativas y más pues con un caso, un estudio de caso como el tuyo, ¿no? El de tu investigación. Entonces, ahora, si está bien contigo, Hilary, vamos a pasar a una pequeña pausa. Y ya en el siguiente segmento justo vamos a hablar, pues sí, vamos a seguir hablando sobre Mitla y un poco ya en un punto de vista de un proyecto más práctico, al menos así lo veo yo, de este proyecto que junto con Guillermo Ramón Celis y Marco Méndez nos van a estar contando de este proyecto de historia pública y de justo restitución patrimonial llamado Este lugar tiene muchas historias. Entonces, no se nos vayan, ahorita regresamos con esta segunda parte y pues sí, aquí nos vemos. ¿Sabías que las actividades culturales generan constantemente indicadores económicos y puestos de trabajo ocupados? Esos datos pueden ser medidos en cuentas estadísticas especiales, en México y en otros países. Hay muchísima información. Pero no te abrumes. Para sacarle jugo a toda esa información y para medirlo bien, salen girando algunos espirales. Pequeñas cápsulas con altos contenidos culturales y económicos. ¿Qué nos dicen las estadísticas de la cultura? Averígualo en Espirales de Culturatría. Porque lo vale. Hablemos cultura de la mano de Miroslava, Carlos y Manuel. En las transmisiones de Icónica Urbana y Libreta Negra MX, YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music. Hola, hola, ya estamos aquí de vuelta en este episodio de Cuéntame Más, en el que estamos hablando sobre Mitla y su patrimonio cultural. En la primera mitad, hace ratito, nos acompañó la antropóloga Hilary Morgan Leatham, y ahora para esta segunda parte se nos unen el arqueólogo Guillermo Ramón Celis y el gestor cultural Marco Méndez Juárez. Y entre los tres nos van a estar contando sobre este proyecto que mencionamos de restitución e historia pública en Mitla. Este lugar tiene muchas historias. Entonces, Marco, Guillermo, bienvenidos. Un gusto que nos acompañen aquí en Cuéntame Más. No, pues muchas gracias por la invitación y un placer estar nuevamente con Hilary y con Marco hablando de nuestro proyecto. Buenas tardes, Daniel. Igual un placer poder coincidir en este momento y sobre todo con Hilary y con Memo, ¿no? Sí, pues es un gusto aquí estar compartiendo micrófonos con ustedes y justo para oír de este proyecto que pues lo mencionamos hace rato, pero todavía no sabemos bien de qué se trata. Pero antes de entrarle a esto, un poco también para ubicarnos un poco, no sé si Marco y Guillermo podrían darnos una breve, nos pueden contar brevemente sobre ustedes y su relación con Mitla y su patrimonio cultural, ¿no? O sea, para situarnos, bueno, más bien situarlos a ustedes. No sé, Marcos, ¿quieres empezar? Sí, está bien. Pues mi relación es directamente con Mitla, soy originario de la comunidad. Pues aquí nací, aquí crecí como gran parte de mi vida. Y yo estudié la licenciatura en diseño gráfico y lo estudié en la ciudad de La Paz. Ya después de 11 años regreso otra vez a Oaxaca y propiamente a la casa, ¿no? Donde
con esta nueva visión ya de conocer a más personas, empaparme un poquito más en temas culturales, pues siento que en Mitla le hacía falta como esta parte, ¿no? De estar como más enfocados a trabajar estos temas. Y a partir de eso empiezo a conocer como diferentes personas de la misma comunidad, amigos y amigas, que durante mucho tiempo dejé de ver, y como que coincidimos en ciertas cosas. Y es cuando empezamos como a retomar estos temas en la misma comunidad, al grado de fundar el Centro Cultural Pitao Beselao, que ya igual en un momento más podría como expandirlo, ¿no? Uh-huh. Y también ahí mismo estudié la maestría en educación, y igual que me dio como nuevas herramientas para poder desarrollar más estos temas. Bien, perfecto. Y el Centro Cultural Pitao Beselao, que es pues donde tiene como sede el proyecto, ¿cuándo es que se fundó? Fue en el 2014, cuando, bueno, el proyecto como tal inició en el 2014, donde 6 personas como que nos juntamos, y entre juego y mezclando, coincidiendo con ideas, decimos, pues sería interesante trabajar en algo, ¿no? Y fueron 6 meses aproximadamente en el que estuvimos trabajando de manera como proyecto únicamente. Pero ya el 21 de febrero del 2015 ya pusimos como un espacio físico en el cual ya fue este espacio de encuentro, ¿no? Donde las personas llegaban y el proyecto decían, yo tengo esta idea para este proyecto, sería interesante como poder trabajarlo, ¿no? Y así fue como se fue generando este espacio. Ahorita pues ya llevamos 7 años y medio aproximadamente con este proyecto, donde han surgido como diversos temas, y este mismo proyecto nos da pie a que conozcamos a Hilary, que conozcamos a Memo, y es cuando surge esta invitación a formar parte de este proyecto. Este lugar tiene muchas historias. Buenísimo. Ahí es como nos dio la pauta, sí. Buenísimo. Guillermo, ¿tú cuál es tu relación? ¿Cómo llegaste para estar trabajando en Mitla? Bueno, mi relación con Mitla es extraña porque ha sido como intermitente. De hecho, la vez que más atrás en el tiempo recuerdo de Mitla fue con mis papás, que me llevaron cuando yo tenía como 8 o 9 años. O sea, literalmente mi recuerdo más anterior en el tiempo no es sobre la zona arqueológica, sino sobre las nieves que se vendían ahí al lado, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que vi el beso de Ángel o sea, fue en las nieves esas que están en donde ahora es el mercado de artesanías, ¿no? Esa es mi primer memoria de Mitla, ¿no? Así como un estacionamiento de tierra y unas barricas de madera, ¿no? Con unos letreros que decían beso de Ángel. Esa es mi primer memoria de Mitla, en serio. Yo tenía como 8 años. Ya profesionalmente, una vez que yo concluí mis estudios en la Escuela Nacional de Antropología, mis prácticas profesionales las hago en Monte Albán, en un proyecto de cerámica, de análisis, en donde analicé cerámica de Paraguito, pero bueno. Una vez acabado ese proyecto, pues me conoce la gente de Monte Albán, y cuando terminé mis prácticas profesionales, me mandaron llamar, ¿no? Así al mes de haber acabado las prácticas, y me dijeron, tenemos un lugar para un arqueólogo en la zona arqueológica de Lambiyeco. ¿Lo quieres o lo dejas, no? Entonces, pues acepté la posición, y eso me permitió, para trabajar ahí me ofrecieron un espacio en una casa para vivir en Mitla. Entonces llegué a vivir en Mitla en noviembre de 2009. Me acuerdo el mes y el año, y ese fue mi primera gran impresión de vivir ahí. Yo creo que a partir de estar en ese proyecto entendí, que está la zona arqueológica de Mitla, las ruinas, y está la población de Mitla,
¿no? Es Mitla 2009, ¿no? En ese entonces, o sea, Mitla contemporáneo, ¿no? Y fue como un trabajo de inmersión en realidad, ¿no? De como, yo no esperaba esto, ¿no? O sea, que lo que implica vivir en una ciudad zapoteca, ¿no? Porque no me gusta llamarlo comunidad, porque es muy diversa, heterogénea y no sé, Sí. múltiple, ¿no? Y Sí, múltiple, ajá, y es una ciudad, viven ahí más de 10,000 personas y es zapoteca, ¿no? Entonces, introducirme en ese mundo fue a partir de ese proceso, ¿no? De que me contrató el instituto para trabajar por ahí. Ya, pero estabas trabajando, este sitio que mencionaste, la Ambitieco, para quien no lo conozca, ¿dónde está cerca de Mitla? ¿Está relacionado con Mitla o porque es menos famoso que Mitla es uno de los más famosos de Oaxaca, ¿no? No sé sí, si claro. puedes... Mitla se encuentra en los valles centrales de Oaxaca. Para quien no conozca, Oaxaca está dividido en 8 regiones ahora. Una de esas regiones son los valles centrales, pero cuando uno dice los valles centrales, obviamente se refiere a varios valles. Uno de esos valles es el Valle Tlacolula, que se encuentra al oriente de la ciudad de Oaxaca. Y dentro de ese valle hay una cantidad muy grande de sitios arqueológicos, ¿no? La población más grande actualmente en el valle es Tlacolula, y en ese municipio hay un sitio arqueológico que se llama La Picheco. Ahí fue donde comencé a trabajar. Por cuestiones logísticas, el instituto rentó una casa en Mitla, población que se encuentra dentro del valle de Tlacolula, y pues como la zona arqueológica se encuentra aquí al lado, en la población, pues ahí vivían. Claro. Ok. Bien, entonces esto nos da un poco ya una presentación para ubicar a todos nuestros invitados. Bueno, con Hilary estuvimos hablando hace rato. Entonces, ahora sí pasemos a este lugar. Tiene muchas historias. Este proyecto que los tres están llevando a cabo allá en Mitla, en Oaxaca. No sé si pueden contarnos un poco, pues, de cómo surgió y cuáles son sus objetivos, qué es lo que están haciendo. Hilary, no sé si quieras empezar con los orígenes. Tal vez muy brevemente, porque yo hablé mucho en la primera parte. Si puedo comenzar, yo quiero decir que una parte importante de lo que este proyecto intenta hacer es abordar las asimetrías de poder. Históricamente, sabemos que un antropólogo llega a una comunidad para estudiar sus estilos de vida o lifeways, preservando la cultura en retrospectiva, pero rara vez la compartía o regresaba. Esa es solo una forma en que la etnografía es extractiva, además de ser un modo de producción de conocimiento, porque la mayor parte de la producción de conocimiento es extractiva. Mientras Elsie Clues Parsons recordaba como una antropóloga que documentó la cultura y la historia de Mitla con su libro Mitla, Town of Souls, o Mitla, Pueblo de las Almas. Ella nunca tradujo sus escritos al español o al zapoteco, pero sí, yo pienso que Guillermo y Marco podrían hablar un poco sobre este tema también. Entonces, ¿cómo se relaciona justo este trabajo de Elsie Clues Parsons? ¿Cuándo fue ella que estuvo en Mitla trabajando y cómo se relaciona con su proyecto de este lugar? Tiene muchas historias. No sé, Guillermo, no sé si tú puedas. Sí, bueno, la doctora Parsons, o la antropóloga Parsons. Sí. Ella ella tenía ya
historia, ¿no? Como etnógrafa, no nada más en México, sino en otros lugares en Estados Unidos, por ejemplo en el suroeste, con los pueblos Hopi. indígenas, con los pueblos indígenas Hopi, pueblos indígenas Pueblo. Y ella ya se había hecho un nombre, ¿no? Entonces, de hecho, una vez que ella ya era una antropóloga reconocida, cuando viaja a México, viaja primero a Tepoztlán para después ir a Mitla, ¿no? Ella tiene una pregunta de investigación, que es el eje de su visita a Mitla, y es el comprender básicamente qué tanto de la herencia indígena prehispánica se conserva en la población zapoteca actualmente, ¿no? Esa es como su pregunta, ¿no? Ella, su gran pregunta de investigación a lo largo de su vida fue qué tanto de lo prehispánico o lo precolonial aún sigue existiendo en los pueblos indígenas actualmente, ¿no? No nada más en Mitla, sino en las Américas. Para eso visita Mitla, porque, bueno, ella se da cuenta de la existencia de esta población en una visita que tiene en la ciudad de Oaxaca. Ok. ¿Y en qué periodo temporal estamos hablando? O sea, fue siglo XX, pero principios, mediados. En los años 20. En los años 20. En el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces ya casi hace un siglo prácticamente. Sí. Ok. El libro se publica en el 36, si no mal recuerdo, pero su trabajo de campo empieza en 1928, si no mal recuerdo. Ya. Y entonces, regresando un poco, ¿a qué viene todo esto que ver con su proyecto, el de hoy en día de este lugar tiene muchas historias? Bueno, pues bastante, porque no ha existido otra etnografía de Mitla desde hace 100 años, ¿no? Como tú bien dijiste. Y ahí es donde entra, yo creo que un descubrimiento, o sea, bueno, nosotros somos arqueólogos y como Marco bien sabe, que nos encantan los descubrimientos y de repente aquí la doctora Litham está un buen día en los archivos y se da cuenta de la existencia de una tremenda cantidad de información sobre Elsie Parsons en ¿cómo se dice? La Asociación Filosófica Americana, ¿no? Que ahí existe una gran cantidad de datos sobre esa visita de Elsie Parsons en Mitla. Y pues sí, ¿no? Sí fue algo así, ¿no, Hilary? Que pues de repente te enteraste de la existencia de este archivo. Sí, hay un archivo en Filadelfia y sí. Pero no sé cómo se dice, es una seed money, porque en la primera vez tendremos o teníamos una beca de Sydney. No sé cómo se dice. Sí, o sea, como un financiamiento para inicial. Inicial, sí. Exacto. Sí. Pues sí, pues sí. No, está bien. Go ahead. O sea, ¿cuál era su objetivo entonces cuando recibieron esta beca? ¿Cuál era el objetivo del proyecto en sí mismo? ¿Cuál era? ¿O cuál es? Bueno, pues ante la falta de conocimientos por parte de básicamente las personas directamente interesadas, en este caso la gente de Mitla, sobre el trabajo de Elsie Parsons, y el enterarnos de que existe tan vasta cantidad de información sobre Mitla, los mitleños y sobre Elsie Parsons en Mitla, y básicamente toda esta información estar guardada en ciertos archivos, pues tanto a Hilary como, bueno, ya después nos integró al proyecto a mí y a Marco, pues nos llamó la atención, ¿no? Así dijimos, existe toda esta información está en inglés, ¿qué podemos hacer? ¿No? Hilary obviamente decía, pues yo puedo transcribir todo esto, yo lo puedo traducir del inglés al español, y Marco tiene afortunadamente toda esa red de conexiones en Mitla que nos permitirían traducir toda esta información del español al zapoteco. Y ahí fue donde dijimos, bueno, esta información está en Estados Unidos,
a nadie le parece ya importar esta información desde hace 80 años. La gente que en realidad le importa no está totalmente, o sea, la gente que en realidad le podría importar no sabe de ella, pues bueno, vamos a acercarla a la gente de Mitla, ¿no? Y Sí, ahí fue. sí, sí, sí. Era Sí, porque lógico, era lógico en realidad. Así como, sí, sí, pues es vamos a algo que traer. pasa mucho, ¿no? O sea, este tipo de, pues sí, tesoros archivísticos de un montón de información, pero que justo quedan olvidadas en un archivero, muchas veces sí, en Estados Unidos o acá en Europa, bueno, de donde sea de donde eran estos investigadores, las, y ya no es relevante, pero para pues sí, las personas que sí podría ser relevante, pues es a final de cuentas su historia, pues ni idea, ¿no? No, y una cantidad increíble de mensajes, ¿no? Mm, Por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos fue traducir el prefacio, nada más el libro, ¿no? Ya no nada más las notas que Elsie Parsons escribió, sino ya el libro publicado, el cual se publicó en el 36. Comenzamos a traducir los primeros capítulos, el prefacio y todo eso, y Marco me dice, ¿no? Decir, oye, hay que leer el prefacio, ¿no? En el prefacio existe un agradecimiento de la autora hacia el pueblo de Mitla, ¿no? mm, ¿Cuántas personas escucharon ese agradecimiento? ¿Cuántas personas lo leyeron de Mitla? No, no lo sabemos, ¿no? O sí, sea, probablemente pocas, ¿no? sí. Ahora, a través de este proyecto, tuvimos la oportunidad de transmitir 100 años después, pues el agradecimiento que la antropóloga tuvo hacia la población, ¿no? Así de, Ujú. pues muchas gracias, ¿no? O sea, ese agradecimiento inclusive es significativo, ¿no? Después de Sí, tantos años. sí, sí, sí. Yo también estamos haciendo una mapa interactivo que vincula la información o los textos a sus lugares asociados. Mm, So es una otra parte de ya. nuestro proyecto. Más arqueológico. ¿No? Claro, sí, pero también referenciar, o sea, justo como las referencias de esta obra, de este libro, de estas notas en el paisaje, ¿no? Alrededor, y alrededor de Mitla. Eso está también muy, muy interesante, como darle esa espacialidad. ¿Y cuándo fue que empezó el proyecto? O sea, ¿en qué etapa van? Sé que ahorita están como pues a medio proyecto, no, pero ¿cuánto tiene que empezaron a trabajar en esto ya los tres juntos? Empezó el mismo día que la pandemia. O sea, no, te lo juro, empezó en marzo de 2020. Es la verdad. Ajá, Hillary de repente ella creo que estaba terminando su tesis de doctorado. Pues yo estaba en Oaxaca haciendo otro proyecto y de repente ella me dice, oye, vamos a reunirnos antes de que cierren todo. Y creo que nos reunimos en un café enfrente de Santo Domingo, si no mal recuerdo, pero ella me dijo así como de, oye, está esta propuesta de financiamiento por parte de la Asociación Filosófica Americana. ¿Qué onda? Pues yo sé que existe este archivo en Filadelfia y existe esta posibilidad de, pues de estudiarlo, ¿no? Yo conozco a esta persona, Marco, un intelectual mitleño, eso me dijo en aquel entonces. Yo todavía no lo conocía. Pues hay que asociarnos, ¿no? Y ver qué hay, ¿no? Entonces, creo que fue un poco de circunstancias, ¿no? Porque, ajá, fue una cosa así como de, en un mes seguramente se acaba esto y ya vamos a poder trabajar. Claro, sí. Y oh, sorpresa, ¿no? Y oh, sorpresa, pues no acabó. Sí. ¿Y cómo ha sido? Bueno, Marco, no sé si tú nos puedas contar cómo ha sido, pues, pese a este gran reto de la pandemia, cómo ha sido entonces su método de trabajo en este pues ya año y, bueno, ya 2 años y pico, ¿no? De que empezaron más o menos. ¿Cuándo te uniste tú al proyecto y cómo han estado trabajando?
Pues yo me uno una vez que me marca Memo diciendo que había esta posibilidad, me platica como esta historia donde encontraron los archivos y que sería interesante como hacer algo, ¿no? Y pues el espacio pues siempre ha funcionado como este punto de encuentro, ¿no? De estas ideas y pues siempre estamos abiertos a decir, pues al final de cuentas creo que nos va a dar como mucha información de lo que somos como mitleños o de lo que fuimos como mitleños y qué tanto se puede conservar ahorita todo eso. Y pues lo platiqué con los chavos y las chavas que conforman el colectivo, así de manera general, pues ahí está este proyecto y pues nos están invitando, ¿no? Y pues tampoco lo dudamos mucho, ¿no? Y ya platicamos con Memo y todavía no tenía el primer contacto con Hillary hasta ese momento. El nombre ya lo teníamos registrado porque como la comunidad es muy pequeña, o sea, pequeña en el sentido de que nos conocemos todos, ¿no? Y pues en su momento pues salió a relucir su nombre en unas reuniones de que habían hecho un proyecto en la Fortaleza. Y a partir de eso, pues, le dijimos pues que estábamos como de acuerdo, ¿no? Y el primer acercamiento fue traducir un texto, un documento que tenía Hillary, de su autoría, y que pues nos piden que hagamos como los contactos con las personas que hablan un poquito más zapoteco, que lo escriben, que ya tienen como este aprendizaje. Contacto a ciertas personas y en este caso fue primero a señor Jaime Juárez, quien es el que hizo la primera traducción de este escrito, también como para ir midiendo los tiempos, la cantidad de trabajo que iba a requerir este proyecto. Y hace esta traducción y pues ya empezamos como a trabajar un poquito más frecuente. Ya de ahí, sacando estas traducciones, nos integran una carpeta donde pues está toda la información ya que Hillary ya había traducido, ya se había traducido, y entonces a mí me correspondía como esta parte de buscar, ¿no? Y quién podía apoyarnos en la parte de traducción ya más en zapoteco. Y así fue como el espacio, más que Marcos, el espacio fue como entrando en el proyecto. Ya. Perfecto, ¿no? Y aquí tengo también entendido cuando estuve leyendo, preparando un poco esto, que también, además de los textos, hay un elemento de una serie de fotografías, ¿no? Que también están buscando hacer accesibles para la comunidad. ¿Estoy en lo correcto? Pues sí, hemos identificado durante este proyecto no nada más las fotografías que fueron tomadas por Elsie Parsons, las cuales están en Filadelfia, ¿no? Pero también Hillary localizó en París una serie de fotografías y en Londres también me parece, ciertos archivos que guardan fotografías tomadas en Mitla antes de 1950 y no nada más esas, que es un número importante, ¿no? Pero pues también localizamos, bueno, no localizamos, ¿no? Pero pues entendimos que existe un gran acervo fotográfico en la Fototeca Nacional, la cual se encuentra en Pachuca, en Hidalgo, en México, sobre Mitla, ¿no? Encontramos que existen más de 200 fotografías, ¿no? Originales tomadas antes de 1950. Wow. Y ahí, y pues dijimos, ¿no? Pues bueno, pues si nuestra idea es mostrar qué se ha hecho, qué se ha trabajado sobre Mitla durante el tiempo, pues creo que algo que es importante es mostrar la herencia gráfica que existe, principalmente por no solo investigadores, sino también sobre artistas, ¿no? Que han trabajado ahí, en este caso fotógrafos. Sí. Sí, no, pues es muy interesante y creo muy necesario. Este tipo de trabajos deberían de hacerse más en todos lados donde ha habido estudios históricos, antropológicos, etnográficos. Realmente creo que es súper valioso justo hacer accesible toda esta información. Pero entonces aquí me entra la duda de cómo, y más también tengo entendido que hace apenas unas semanas tuvieron la primera, creo que fue, presentación pública del proyecto. Sí.
Entonces me surge la duda, ¿cómo ha sido la respuesta de miembros de la comunidad, ¿no? Ante los resultados que ya están teniendo? ¿Cómo estuvo esta presentación? Pues sí, un poco qué ha pasado una vez que se han pues, desenterrado, traducido todos estos materiales con las fotos, etcétera. ¿Cómo responden los mitleños y mitleñas ante estos pues, sí, vestigios del pasado, ¿no? Pues ahí estaría bien que contestara Marco, ¿no? Sí, Marco, ¿qué opinas? Sí. Pues con respecto a eso, la presentación la hicimos el 1 de noviembre. Creo que ya habíamos tenido otras presentaciones en otros espacios, pero de manera directa en la comunidad no se había realizado. Entonces, a raíz de que también teníamos un evento en el espacio, que era la 7ª noche de mitos, cuentos y leyendas, pues decidimos que era como el momento adecuado para hacer este primer acercamiento. Digo, por las fechas también la comunidad está como que esos días muy saturada con todos los preparativos y con todo lo que significa Día de Muertos aquí en Mitla, pero pues sí tuvimos la presencia de algunas personas y que esto fue transmitido. Entonces tenemos los videos en las redes sociales como para que en otro momento las personas fueran. A partir de eso, digamos, la respuesta ha surgido ha sido bastante buena. De entrada, por ejemplo, han llegado personas, 2 específicamente, que se enteraron como de esta traducción al zapoteco en específico, ¿no? Y decían que ellos están dispuestos a colaborar en lo que se requiera si fuera necesario como más personas. Con respecto a esta información, lo que mencionaba Hilary, ¿no? De esta extracción de información, que hasta este momento, bueno, cuando nosotros empezamos el espacio, conocíamos el libro, pero no conocíamos más allá de la vida de Elsie, no conocíamos qué pasó con toda esa información. Y cuando pues, tenemos este contacto y nos informan de que está toda esta información, en lo personal fue como... Es un proyecto súper interesante porque nos va a permitir como conocer más a fondo. Y esta misma reacción se ha tenido en la misma comunidad, viendo como esto de que al final las personas que deberíamos o que tenemos que estar como informados o conocer toda esta información, somos los mitleños y las mitleñas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da como, o refuerza nuestra identidad como zapotecas y esta misma reacción se ha visto en las personas. Han llegado personas que han felicitado, primero en este caso a Memo y a Hilary, sin ser de Mitla, o sea, pero sí tienen como un pedacito en su corazón de Mitla, de decir, ahí va esto, ¿no? Este es como mi aporte a la cultura zapoteca. Ya no, como decía Memo, ya no pensando en comunidad, sino de la cultura zapoteca va para ustedes, ¿no? Y entonces ese agradecimiento pues sigue estando por parte de los integrantes de la comunidad. Hay también otras propuestas, por ejemplo, de qué se puede hacer con esta información. Hablaban de esta presentación, de la misma presentación que se hizo el día primero, realizarlo en las escuelas, ¿no? Donde están los niños y las niñas, para que ellos pudieran como entender, ¿no? De qué se está hablando. Otra de las, digamos, propuestas que se dieron prácticamente esta semana fue la de armar como foros, ¿no? De ver quiénes tienen como este antecedente o alguien les contó parte de lo que viene en el libro. Ahorita no ha sido tan público, o no ha sido nada público, creo, lo que se está haciendo, porque todavía está en un proceso de revisión. Entonces, las personas todavía no tienen como este acceso a esta información hasta que se revise completamente, y entonces, en este caso, Hilary y Memo darán como la pauta para decir, es momento de que ya esta información vaya saliendo. Entonces, la reacción de la comunidad ha sido muy buena. Creo que en el paso de estos días, que se enteren más y que conozcan un poquito más del proyecto, pues estarán como todavía más agradecidos por esta oportunidad, ¿no? De accesar a esta información. Claro, sí, pues sí, me imagino, y da gusto saber que sí hay como justo ese interés, esas ganas de saber más.
bueno, hasta cierto punto sí, obvio, ¿no? Como mencionabas, a los que más les importa este tipo de cosas es pues a la gente de la que trata todo, ¿no? A los mitleños. Y en este sentido de lo que Marco mencionabas de falta todavía terminar esto y de los mapas, por ejemplo, ¿en dónde están ahora y qué es lo que sigue? O sea, para el proyecto de este lugar tiene muchas historias. ¿Qué más hay en el horizonte próximo? Pues lo que sigue del proyecto pues es continuar con la traducción de los demás capítulos. Hasta ahorita pues ya se entregaron como las traducciones en zapoteco más bien para que se empiece a traducir los escritos del prefacio y los primeros 4 capítulos. Y pues otro de los proyectos que viene o de las actividades que vienen dentro de esto es una exposición de las fotografías que se comentaban anteriormente, que esta exposición lo que busca que sea itinerante. En un primer momento sería en el espacio, en Picao de Celao, y posteriormente buscar como las otras opciones, que en este caso Hilary ya había como contemplado la zona arqueológica, donde se expiden los boletos para el acceso a la zona, y también es buscar como otros espacios, como es el caso del centro de la población, incluso pudiera ser el museo Erwin Friesen, que aunque ahorita permanece cerrado, pero que igual en ciertos momentos se abre como el acceso para presentaciones de este tipo de proyectos. Y pues en general es lo que va y de lo que hasta el momento se ha hecho. Bien, perfecto. No sé, Hilary, ¿algo más que quieras agregar un poco de esto, de lo que aún falta por hacer parte del proyecto? Creo que este es un buen introducción o buen resumen. Estoy muy agradecido por la oportunidad de hablar sobre nuestro proyecto. Muchísimas gracias, Daniel. No, al contrario, es un gusto pues que nos compartan estas labores tan importantes que están haciendo. Guillermo, ¿tú algo más que quieras agregar que no se haya dicho sobre el proyecto, sobre lo que falta, sobre esta repatriación de todo este conocimiento y estas fotografías? No, pues creo que un poco ponernos en el mismo canal que Elsie Parsons, agradecer a Mitla, ¿no? Que nos están abriendo esta oportunidad, ¿no? De entender y observar qué es lo que ellos hacen, ¿no? Cómo es su gente, ¿no? Porque finalmente es un proyecto etnográfico. Uh-huh. Fue un proyecto etnográfico hace 100 años, es un proyecto etnográfico hoy, y el hecho de que encontrar a personas que aún estén pues interesadas en qué es lo que sucedió en su población hace 100 años, pues de alguna manera nos motiva, ¿no? A seguir trabajando en eso, ¿no? Y en ese sentido, pues personas como Marco, personas como los traductores, Misabel, y demás, pues sí, ¿no? Nos hacen ver que este trabajo es importante, ¿no? Hay un montón de información guardada, quién sabe dónde, que pues de alguna manera es significativa para este pueblo. Y pues eso nos hace seguir, ¿no? Y pues gracias, Mitla. Sí. Sí, pues sí, claro, eso es bien importante también, ¿no? O sea, de que les estén pues permitiendo continuar con este proyecto y involucrarse en él, ¿no? Que eso es algo súper padre. Y sí, como yo decía hace rato, me parece que debería de reproducirse el esquema de este proyecto suyo de como de sacar todas estas cosas olvidadas de los archivos y hacerlas accesibles para las personas que les importa, ¿no? Es parte de su historia, de su cultura, de su identidad. Creo que hace falta mucho de ese trabajo y los felicito por esto que están haciendo. Y pues habrá que estar pendientes de qué resulta, ¿no? Cómo van pues las traducciones, esto de la exposición, etcétera, y qué más resultados tendrán en el futuro.
Por último, antes de ya despedirnos y cerrar, ¿en dónde podría, no sé si puedan decirnos en dónde podrían, pues nuestros oyentes, si quieren saber un poco más sobre el proyecto, si quieren contactarlos, dónde tienen presencia, tanto, digamos, ustedes personalmente como el proyecto, no sé si tengan redes sociales, alguna página web o para los que estén interesados en seguirles la pista. Tenemos una página, sí, en la Universidad de Exeter. ¿Quién Ok. tiene el enlace o no? Lo podemos incluir, definitivamente esto lo incluiremos abajo en la descripción, justo para que puedan echarle un ojo quienes estén interesados. Ujú. Ajá, pero principalmente yo creo que los invitamos a ir a la página de Pitao Becelao, que es el Centro Sí. Cultural, a partir de donde vamos a estar difundiendo la información, no solo hacia el público en general, sino principalmente en Mitla. Pues vayan a Facebook y así en su buscador de Facebook busquen Pitao Becelao con Z y van a encontrar la página del Centro Cultural. Ahí no solamente va a haber enlaces hacia nuestro proyecto, sino a todas las actividades que han hecho últimamente, ¿no? Que no nada más es esto. Últimamente realizaron el segundo Festival Internacional de Muralistas en Oaxaca, tienen lectura de poesías en zapoteco, tienen concursos de baile, tienen concursos de... No, nosotros somos solamente una parte de este gran proyecto que tiene Marco y pues bueno, los invitamos a observar lo que tienen ahí. Sí. Buenísimo. Pues sí, definitivamente nosotros acá ponemos estos enlaces para que puedan seguirle la pista tanto al proyecto particular de este lugar, tiene muchas historias, como pues a todas estas actividades que son increíbles del Centro Cultural Pitao Becelao. Entonces ya saben, ahí pueden, queridos escuchas, ahí pueden consultarlo. A nosotros también, si aún no lo hacen, nos pueden seguir como Libreta Negra MX. Estamos en todos lados, en YouTube, en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, que es relativamente nuevo, también en todas las plataformas de podcast. A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como Daniel Salinas 00. Y pues sí, síganos para estar al tanto de nuestros programas, también comunicarse con nosotros, comentarnos qué les parece todo esto, etcétera. Y pues si gustan apoyarnos, recomiéndenos, ¿no? Suscríbanse a nuestros canales y recomiéndenos, eso nos ayuda a llegar a muchas más personas, ¿no? Y a crecer. Entonces, si alguien creen que le puede interesar este tema sobre Mitla y su patrimonio, sus historias, pues le pueden compartir este episodio. Y si quieren apoyarnos un poco más, inclusive, recibimos donativos a través de Patreon, a través de PayPal o en Ko-fi, y es a través justo de estos apoyos económicos que es que podemos continuar produciendo estos programas, creciendo y mejorando para ustedes. Y bueno, aquí estamos llegando ya al final. Hilary, Guillermo, Marco, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy, por compartirnos un poco de su trabajo en torno al patrimonio cultural de Mitla y la memoria, su historia. Gracias en serio por acompañarnos hoy. No, al contrario, gracias por la invitación. Sí, gracias a ti. Muchas gracias. No, pues ha sido un gusto tenerlos por acá y pues también, queridos escuchas, gracias a ustedes por su atención, su interés el día de hoy y aquí nos despedimos. Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en otro episodio de Cuéntame Más. Hasta luego.